Independencia de Paraguay. En la noche del 14 de mayo de 1811, un grupo de oficiales paraguayos se sublevó en los principales cuarteles de Asunción, actual capital del país. La madrugada del 15 de mayo, los oficiales presentaron una nota al gobernador español, Fernando Velasco, exigiéndole que entregara dinero, armas y documentos. De esta forma, Velasco perdió autoridad, pero no se separó del gobierno inmediatamente. El 16 de mayo se formó un triunvirato con Velasco, José Gaspar de Francia y Juan Ceballos, quien era comerciante. Ese mismo día, el triunvirato juró fidelidad al rey de España, Fernando VII, que entonces se encontraba en Francia, prisionero del emperador francés Napoleón. Aunque estos querían la independencia, aún no la declararon abiertamente, sino que afirmaron ser leales a España. Esta estrategia política también fue utilizada en otras colonias españolas de América, tales como la Junta de Caracas, la de Buenos Aires, la de Bogotá y la de Quito. También se encuentra la de Santiago de Chile. La permanencia del gobernador español fue también una maniobra de los revolucionarios paraguayos que disfrazaba el objetivo de independencia total. Para ese momento, el pueblo paraguayo aclamaba cambios y exigían la emancipación. Por el descontento popular, el gobernador Velasco buscó la cooperación de Portugal para mantener el régimen, y la amenaza de esta alianza provocó adelantar la fecha del movimiento cívico-militar, indicado originalmente para el 25 de mayo. Esa madrugada del 15 de mayo se reclamó también de Velasco la separación de los funcionarios españoles y de todos los miembros del cabildo, que ningún buque saliera de Asunción y que el emisario portugués, que fue solicitada con anterioridad por el gobernador español para concretar la mencionada alianza. El gobernador Velasco intentó rechazar la imposición, pero tras fallar en su resistencia, finalmente cedió y optó por aceptar las condiciones impuestas. En el atardecer del 15 de mayo fue izada la bandera paraguaya y el 21 cañonazos saludaron el triunfo revolucionario. El 20 de julio de 1811, la Junta Paraguaya envía una nota en la que comunica que Paraguay se gobernaría a sí misma. Posteriormente, el país celebró varios congresos y en 1813 se estableció la forma de gobierno y la elección de los diputados, así nombrando a Rodríguez de Francia como dictador supremo de la República del Paraguay. Los paraguayos habían realizado una revolución sin disparar un arma. El 25 de noviembre de 1842 se proclama formalmente la independencia de Paraguay, tras la muerte del doctor Francia.